¿Y cómo se puede mostrar el amor hacia otro hermano que es enemigo? Haciendo bien, haciéndole bien. Ahora entonces, y la gente en ese momento no estaba allí en esa situación, ¿no? Esta era la parte que había quedado del estudio anterior. Vamos a pasar al siguiente versículo 18. Al versículo 18. Entonces tenemos aquí en el versículo el sufrimiento triunfal de Cristo. En ese versículo 18. Una razón alentadora para sufrir por hacer bien, el sufrimiento de Cristo por nosotros y su triunfo. Es decir, el sufrimiento de Cristo por nosotros y su triunfo. Ahora, si a alguien podemos imitar, hermanos, de tal sufrimiento es Cristo. Ahora, cuando uno tiene una perspectiva de quién es Cristo, uno dice, caramba, ¿cómo Dios manda a su Hijo? Allá en el trono de Dios Cristo estaba. ¿Y qué estaba recibiendo Cristo allá? Honores, los ángeles lo adoraban, estaba siendo glorificado, exaltado, porque estaba precisamente como Dios allá. Pero en Filipenses estudiamos en el capítulo 2 que Él se hizo hombre y vino a esta tierra, se humanizó, pero no vino como un rey, sino como un siervo. ¿A quién le gusta servir? A los demás. Casi todo el mundo quiere que le sirvan. Pero Cristo dice, yo no vine a este mundo para que me sirvan, vine a servir. Y lo hizo en todo sentido. La gente tenía necesidad de que le predicara la palabra, porque cuando vino, las ovejas estaban como que no tenían pastor. Los importantes ministerios que Dios le había encomendado al pueblo de Israel y a los sacerdotes específicamente, es que comunicara la palabra, pero no lo estaban haciendo. Los sacerdotes se habían vuelto en negociantes, comerciantes. El templo lo ocupaban para eso, les interesaba más el dinero. No les interesaban las ovejitas, les interesaban ordeñar las ovejitas y dejarlas sin nada, ¿no? Es más, en el templo había centros de comercio ahí que la gente venía de todas partes y traía una moneda diferente. Ahí en el templo tenía que usarse esa moneda que ellos vendían ahí en el templo para comprar. ¿Y sabe qué? El dinero que traían de otras partes no valía. Valía el dinero que tenían ahí, era caro comprarlo. Es como ¿se acuerdan ustedes el dólar aquí? Pues cuando habían comerciantes de dólar, compraban el dólar. ¿Sí? El dólar, ¿cuántos colones salvadoreños valía un dólar? 8.75 colones. Y así era lo mismo ahí, en ese tiempo. Entonces que para comprar un corderito había que traer mucho dinero, ¿no? Ahora entonces vemos que Cristo le dio sentido, quiso cambiar la forma de vida del pueblo de Israel en el momento que Él vino a iniciar su ministerio. Vino predicando el evangelio del reino y diciéndole a la gente que se arrepintiera de la forma de pensar que ellos tenían, que cambiaran esa forma de pensar por los valores del reino que Cristo les predicó. Ahora entonces, y además de eso, ¿no? La gente estaba muy necesitada de sanidades, la sanaba. Él hacía muchas cosas, ¿no? Alentando a la gente. Pero por último, Él vino y murió en la cruz del Calvario. Era su ministerio, terminaba muriendo para salvar a la humanidad.
después de estar exaltado, glorificado allá en el cielo, venir a esta tierra a sufrir por los pecadores. Esa perspectiva, esa forma de ver las cosas, debería de alentarnos nosotros y de ser agradecidos, ¿no? Ser agradecidos porque nosotros no siendo nada, pues, Él nos tomó en cuenta y dijo, bueno, voy a salvar a los pecadores a través del sacrificio de mi Hijo. Ahora entonces, y eso es lo que vamos a estudiar en este versículo, el carácter del sufrimiento de Cristo. Vamos a ver el versículo 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Ahora entonces, Cristo vino y padeció una sola vez. Vamos a ver 7 cosas importantes aquí de este versículo. Ahora, lo primero que vemos es que fue un sufrimiento inmerecido, porque también Cristo padeció. Porque también Cristo, dice el versículo, ¿no? Porque también Cristo padeció el sufrimiento inmerecido. Ahora, entonces, ese sufrimiento inmerecido nos enlaza, o hace la palabra aquí, ¿por qué también Cristo padeció? La palabra ¿por qué? Nos da la importancia que tiene, ¿no? La explicación que se va a dar en este versículo, ¿no? No solamente es el enlace con los otros versículos, sino más bien la conexión de lo que Cristo hizo realmente por nosotros. Esa es una explicación de por qué padeció Cristo. Ahora, hermanos, se habla de un sufrimiento inmerecido. Ahora, a veces los creyentes nos quejamos delante de Dios porque pensamos que el sufrimiento que tenemos es inmerecido, pero no es cierto. Nosotros, hermanos, podemos sufrir por causa del pecado de Adán. No es nuestra culpa, es la de Adán, pero es nuestra culpa porque pecamos. Porque algunos podrían decir, no es mi culpa, es la de Adán y Eva, que nos transmitió el pecado, la desobediencia. No, pero ahora usted es responsable, tiene conciencia. Y mucho más, ahora tiene el Espíritu Santo si es creyente, una nueva naturaleza. Y es responsable del sufrimiento que pueda enfrentar. Podemos sufrir por nuestras malas decisiones, ¿no? A veces sufrimos por hacer cosas que no deberíamos de hacer y sufrimos, ¿no? Ahora entonces le echamos la culpa a Dios. Y si no se la echamos a Dios, se la echamos al diablo. O si no, se la echamos a los hermanos en Cristo. Pero a cualquiera se la echamos, ¿no? Para no ser responsables. Pero podemos sufrir por causa de nuestras malas decisiones. Malas decisiones. Un pastor allá en Guatemala tomó una mala decisión. Él tenía un terreno, quería construir su propia casa para la familia. Y tenía un terreno, pero quería un carro. Y viene alguien, se da cuenta que este hombre quería un carro y le dice, mire, le doy este carro por el terreno, cambiemos. Y el hombre tomó una mala decisión. Le dije al hijo, anda a probar el carro. Anda a probar el carro. ¿Cuál era más la prioridad para él, hermano? ¿La casa o el carro? La casa. En un carro no podía vivir la familia. ¿Sí? Pero le dije al hijo, anda a probar el carro. El hijo salió entusiasmado en el carro, solo a matarse en el carro. Chocó, se destruyó el carro, perdió el terreno y perdió al hijo. Por una mala decisión. Y después se lamentaba echándole la culpa a Dios. No, hermano.
las consecuencias de nuestras malas decisiones van a estar ahí. Y no le podemos echar la culpa a Dios. Podemos sufrir por culpa de Satanás. Ustedes estamos estudiando el libro de Job. ¿Por qué estaba sufriendo Job, hermano? Por culpa de Satanás, para probar Dios, para probarle, le dio chance, ¿no? Que tocara a Job, ¿no? En todas las cosas, hasta en su salud, para probarle a Satanás que era fiel Job. Entonces, podemos sufrir también inmerecidamente, ¿no? Igual que Cristo sufrió inmerecidamente por causa del pecado y por salvar al pecador. Vamos aquí, ¿cuál es el punto? Que el sufrimiento no es necesariamente por actos injustos o por causas injustas, puede ser por hacer la voluntad de Dios. Por tanto, sufrimiento inmerecido. Ahora, el sufrimiento no necesariamente es por causas injustas, sino por hacer la voluntad de Dios. Y muchos creyentes en las instituciones escolares, hoy ya no es tanto, pero antes los creyentes sufrían en las instituciones escolares, los hijos de los creyentes. Yo me fijaba allá en mi pueblo, había una familia nada más de creyentes. Y era entrando al portón de la escuela, un montón de cipotes detrás de ellos. Aleluya. Aleluya. Cal de pollo. Y va pues, aleluya, cal de pollo. Y yo no sé por qué le decían cal de pollo, ¿no? Aleluya, cal de pollo. Aleluya. Y aquellos, miren, se iban a meter al grado a estar sentaditos ahí. No tenían contacto con la gente. Salían al recreo, aleluya, cal de pollo otra vez. Y los cipoteros no los agarraban, ¿no? ¿Sí? Sufrían por causa de Cristo. Ahora entonces, y aquí estos creyentes en el tiempo de Pedro sufrían, no porque ellos se lo merecían, sino más bien por la causa de Cristo, por hacer la voluntad de Dios. Ahora entonces, y vemos pues en toda la historia, ¿no? En toda la historia de la humanidad, muchos creyentes han sufrido por causa de Cristo. Ahora entonces, vemos aquí que ese sufrimiento ha sido un sufrimiento inmerecido y Dios lo va a premiar. Dios lo va a premiar. Ahora entonces, y muchos cuando están sufriendo por la voluntad de Dios se decepcionan, ¿no? Se desaniman. Teníamos al gran Martín Lutero, el que puso 95 tesis en la universidad para que le dieran una explicación el clero, ¿no? O el Papa acerca de la exposición que puso él ahí, y fue perseguido. Y le decían, retráctate para que vuelvas otra vez, si no, no vas a ser perseguido. No quiso retractarse, fue perseguido. Y un día estaba tan desanimado, tan decepcionado, porque dice, no tengo apoyo de nadie, nadie me sigue, estoy solo. Así como dijo Elías, no, estoy solo. Y habían otros ahí, profetas, ¿no?, que habían preservado al Señor. Estoy solo. Y muchas veces los creyentes podría pasar eso, se sienten solos. Pero ¿sabe qué? La mujer de Martín Lutero vino, agarró un vestido negro y se lo puso. Un vestido de luto. Y pasó enfrente de Martín Lutero y le dije a Martín Lutero, ¿y qué te pasa, mujer? Estoy de luto, le dijo. Estoy de luto. ¿Y por qué estás de luto?, le dijo Martín Lutero. Porque tengo a mi marido muerto, le dijo. El marido estaba todo desanimado y decepcionado ahí, que no quería salir de su casa ni de su cuarto ahí.
pensando que era demasiado sufrimiento por la persecución que tenía. Mi marido está muerto, por eso estoy de luto, dijo la mujer. Y esas palabras animaron a Martín Lutero. No es posible que yo me quede estancado. Y volvió otra vez. Y empezó a predicar otra vez. Y empezó a llevar el mensaje del Evangelio. Y de repente no había muchos seguidores de Martín Lutero. Hubo una revolución dentro del catolicismo. Y muchas iglesias empezaron a seguir los principios cual defendía Martín Lutero, ¿no? Tuvo que sufrir, sí, hasta lo perseguían para matarlo. Pero él valió la pena, ¿no? Ahora lo que parecía poco allá en ese tiempo, ¿no? Ahora vemos muchas iglesias protestantes también, ¿no? Por el principio de Martín Lutero, que defendió la doctrina, defendió la doctrina. Vale la pena sufrir por Cristo, hermanos, amén. ¿Sí? Ahora, entonces, vemos que el punto es precisamente ese, ¿no? Ahora, fue un sufrimiento sacrificial por los pecados, un sufrimiento sacrificial por los pecados pasados, presentes y futuros. Fue un sufrimiento sacrificial. Cristo murió por los pecados de toda la humanidad. Ahora, ¿en qué sentido es única la muerte de Cristo? ¿En qué sentido? Porque mientras nosotros podemos sufrir por hacer la voluntad de Dios, nuestro sufrimiento nunca puede pagar los pecados. Ahora entonces, Cristo pagó con ese sufrimiento inmerecido los pecados de toda la humanidad. Entonces, esos pecados ahora hace la diferencia entre la muerte, el sufrimiento de Cristo y el sufrimiento que puede tener un creyente. ¿Por qué era por los pecados? ¿Cómo se usa la frase en la Septuaginta? Bueno, como una ofrenda por el pecado. Cristo fue ofrecido como una ofrenda por el pecado. Ahora entonces, y vemos aquí entonces que ese sufrimiento, aunque fue inmerecido, logró un propósito: salvar al pecador. Y dentro de esos pecadores estabas tú y estaba yo. Amén, hermano. Estabas tú y estaba yo. Ahora, fue un sufrimiento suficiente. Fue un sufrimiento suficiente, porque dice en el versículo 18, una sola vez. Una sola vez. ¿Qué significa una sola vez? Que ya no era necesario hacer más sacrificios. Una sola vez. Ahora en Hebreos 9, 26 al 28, que dice: de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Ahora entonces vemos que el sacrificio de Cristo solamente fue una sola vez, no necesitó más. Dice en el capítulo 10, versículo 10 al 14: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces
los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez por siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y allí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Ahora, este pasaje dice que una sola vez fue suficiente para quitar los pecados de la humanidad. Los sacerdotes estaban día con día ministrando. Venía López y decía, bueno, aquí traigo mi corderito, decía el sacerdote, sacrifiquémoslo, lo tiraba, rociaba la sangre, y se iba, viene el otro, no, Gumercindo, y dice, aquí traigo mi corderito, y no se sentaba el sacerdote haciendo lo mismo, vez tras vez, haciendo sacrificios, no se podía sentar. Pero ahora dice que Cristo se sentó a la diestra de Dios. ¿Por qué? Porque ya no era necesario más sacrificio, solamente una vez, y por eso Jesucristo solamente fue ofrecido una sola vez para quitar el pecado de todos. ¿Por qué Cristo tuvo que sufrir o morir una sola vez? Porque su muerte pagó por todos los pecados de todos los tiempos, los pecados pasados, presentes y futuros de toda la raza humana. ¿Eso significa que todo el mundo va a ser salvo? No significa eso. ¿Qué significa en la práctica? Que la muerte de Cristo no solo fue necesaria para salvarte, sino que es suficiente. No hay más que hacer. Que la salvación eterna no es por nuestros esfuerzos, buenas obras o rituales de la iglesia, es todo por la gracia de Dios. Todo por la gracia de Dios. Fue un sufrimiento sustitutivo, el justo por los injustos. ¿Qué significa esto para ti? Que Cristo murió por ti para salvarte. El justo por los injustos. ¿Quién era el justo? Jesucristo. ¿Quién eran los injustos? Nosotros. Él murió como sustituto. Desde Adán hasta el final de la Biblia, en el Apocalipsis encontramos que el justo murió por los injustos. En el jardín del Edén murieron unos que no eran culpables por los culpables. Y a través de todos los tiempos ha sido así. Ahora entonces, fue un sufrimiento con propósito para llevarnos a Dios. ¿Qué implica esta cláusula de propósito? Que no podemos salvarnos a nosotros mismos ni llevarnos a Dios. Ahora, no podemos nosotros mismos llevarnos a Dios. El único que puede llevarnos a Dios, ¿quién es, hermano? Cristo. Es Cristo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. 1 Timoteo 2:5. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Hechos 4:12. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre. Juan 14:6. ¿Quién es el único que puede llevar a un pecador a Dios? Jesucristo. Ahora, ¿significa esto que todos irán al cielo un día? No. Aunque Cristo murió por todos y Dios quiere que todos sean salvos, no toda la gente será salvo. Y encontramos este pasaje: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Ahora entonces, ¿quiénes son los que hallan la vida eterna? Los que van por la puerta estrecha. Muchos querrán y muchos quieren la salvación. Pregúntenle a todo el mundo: ¿usted quiere ir al cielo? Pero no quieren creer en Jesucristo. ¿Qué es necesario para que Cristo haga eso por ti? Ahí tenemos todos los versículos, ¿no?
tienes que venir por fe a Jesucristo como Salvador. Ahora entonces, y ya son versículos bien conocidos, ¿no? Vamos a llegar hasta aquí porque se nos acabó el tiempo, pero prácticamente el estudio quedó terminado. Entonces, vemos que a través de este versículo 18 vimos el sacrificio triunfal de Cristo sobre la cruz, y de eso debe animarnos, porque Él es la motivación principal que tenemos los creyentes, los hijos de Dios. Amén. Vamos a orar. Señor Dios